¿Sabías que las obligaciones pecuniarias y de valor son parte fundamental en las transacciones comerciales y financieras de hoy en día? Soy Keila Ramírez, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, y hoy te voy a hablar de cómo funcionan, cómo se establecen y cómo cumplirlas de manera adecuada y así fomentar la responsabilidad, la ética y la integridad en nuestra sociedad. Comenzamos. Las obligaciones pecuniarias son relaciones obligatorias que desde sus inicios o con posterioridad tienen por objeto el dinero. Este puede ser determinado o determinado. Pero ¿sabían ustedes de dónde viene el dinero? ¿Cómo nace? El dinero nace originariamente en forma de conchas marinas, herramientas, entre otras cosas. Luego llega un momento decisivo que es cuando aparecen las monedas. Entre ellas tenemos lo que es oro, plata, entre otros metales. Y ahora en la actualidad acá en Venezuela tenemos lo que son los billetes en papel moneda. También está el caso como en Australia, pero los billetes de ellos son de plástico. Para continuar con el tema del dinero, es importante hablar sobre dos características fundamentales que este tiene. Como primera característica, tenemos lo que es la unidad ideal de medida. ¿En qué consiste esta? Esta unidad ideal de medida consiste en que el dinero, los bienes serán medidos por cierta cantidad de dinero. Es decir, tomemos un ejemplo de que un televisor hoy en día puede salir, un televisor de clase media, puede salir en 5.000 bolívares. Una casa puede salir en 200.000 bolívares y un chocolate te sale en 35 bolívares. Entonces, estos son los precios de referencia que puede tener cada bien o cada objeto. Como segunda característica tenemos lo que es una función liberatoria. Es decir, si yo tengo una obligación de pagar cierta cantidad de dinero y el acreedor se niega a recibir este pago, puede recibir una multa. Lo está establecido en la ley del Banco Central de Venezuela en el artículo 139 y establece que si el acreedor se niega a recibir el dinero que se le está dando en parte como pago de la obligación pecuniaria, será sancionado, será multado con el triple de la cantidad que se ha negado a recibir. Es decir, como consejo, si eres acreedor o llegas a ser acreedor, lo recomendable es recibir el pago en dinero, en bolívares, y así evitar un malentendido o un mal rato. Continuamos con los valores del dinero. Tenemos tres tipos de valores del dinero: el valor nominal, el valor intrínseco y el valor real del dinero. Para comenzar, vamos a comenzar con el valor nominal. Es el principal y es el usado acá en Venezuela como principal. El valor nominal es el que establece el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un billete y el billete tiene una cantidad expresada de 5 bolívares. El valor de ese billete será tal cual la que está expresada. El valor del billete será 5 bolívares. Continuamos con el valor intrínseco. El valor intrínseco es un valor alusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tomar como referencia es el cambio que va a tener la moneda diaria. El cambio del comercio de la moneda, la que se está usando de metal, ¿sí? Tomemos como ejemplo, tengo el mismo billete de 5 bolívares que está expresada la cantidad de 5 bolívares, pero puede llegar a valer hasta 50 bolívares. Todo va a depender del cambio que va a tener, de su economía, de su cambio de comercio, perdón. Continuamos con el valor real. El valor real es el que, si yo tengo, vamos a tomar un ejemplo de que yo tengo cierta cantidad de dinero, yo tengo reunido 5.000 bolívares. Con esos 5.000 bolívares, yo hoy puedo comprar un objeto. Bueno, hoy yo quiero comprarme un televisor. Yo voy a la tienda, me voy a comprar mi televisor con esos 5.000 bolívares. Es un televisor sencillo de clase media. Entonces yo voy a la tienda y me compro el televisor. Luego van a pasar unos 4 o 5 meses y ya volví a reunir 5.000 bolívares, quiero comprarme otro televisor para mi casa. Voy nuevamente a la tienda y resulta que ese televisor ya tiene un valor de 8.000, 9.000 bolívares, ¿verdad? Ya ha aumentado bastante y es la misma marca del televisor. ¿Qué pasa en esos casos? Que el valor real del dinero ha disminuido, o sea, ha pasado una inflación. Tengo otro ejemplo
que es que hace 20 años yo podía comprar un vehículo de clase media por 200.000 bolívares. Hoy en día el mismo vehículo con las mismas características del mismo año me cuesta 165.000 bolívares. Pero recordando que hemos pasado por 3 reconversiones monetarias a las cuales se les ha eliminado un total de 25 ceros a la moneda nacional. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que en Venezuela el valor real del dinero ha ido disminuyendo poco a poco a través del tiempo. Las obligaciones pecuniarias se rigen por el principio nominalístico, el cual está establecido en el artículo 1737 de nuestro Código Civil venezolano, el cual establece que las obligaciones que resultan del préstamo de una cierta cantidad de dinero, estas siempre serán restituidas la misma cantidad de dinero expresada numéricamente en los contratos. Es decir, si yo recibo 5 millones de bolívares para pagarla en 5 años, mi obligación será de pagar esos 5 millones de bolívares en el tiempo acordado, sin importar o independientemente de si ha tenido una variación en el valor real. Esto quiere decir que si a través del tiempo existe una variación real del dinero, ¿verdad?, el que se va a ver afectado es el acreedor. Este tipo de principio nominalístico le da una tranquilidad al deudor. Bueno, en conclusión, lo que quiere decir es que un bolívar siempre va a ser un bolívar a través del tiempo o así haya alguna variación en el valor real. Continuamos con las obligaciones de valor. Las obligaciones de valor radican en que desde su origen, su objeto es un bien distinto al dinero. Esta puede ser tanto líquidas como ilíquidas. Comenzamos con las ilíquidas. Las ilíquidas tomemos como por ejemplo la reparación del daño causado por un hecho ilícito. Esto sí, siempre y cuando aún no haya un acuerdo de las partes o no haya una sentencia judicial. Y en las líquidas podemos tener como ejemplo que es la de pagar una vaca, un caballo, 3 toneladas de azúcar, entre otras cosas. Las obligaciones de valor consisten en reparar un daño causado, consiste en que tenga que pagar cierta cantidad de dinero expresado en moneda extranjera o que tenga que pagar 6 cajas de refresco, entre otras cosas. Las obligaciones de valor también pueden tener origen contractual. Esto es cuando en el contrato se estipula que el pago será en moneda extranjera. Para que puedan comprender un poco más la información, les voy a explicar 2 ejemplos de la vida diaria. Vamos a suponer que Pedro va manejando imprudentemente su vehículo y le ha ocasionado un daño a Carlos, averiándole su vehículo. Entonces, ¿cuál es la obligación de Pedro? Pedro debe reparar el daño que le ha ocasionado a Carlos. Como segundo ejemplo, tenemos que Miguel se compromete a pagarle a María cierta cantidad en bolívares equivalentes a la moneda extranjera. En los 2 ejemplos anteriores pudimos analizar que el origen de la prestación no se refiere a una suma de dinero, sino a un valor económico, que de esta forma es que se va a cumplir la obligación. Y bueno, ya para finalizar, entendimos que las obligaciones pecuniarias y de valor forman parte esencial del derecho y de nuestra vida diaria. Por eso es importante respetarlas y cumplirlas.